Considerar la función definida por la fórmula y igual f de x igual raíz cuadrada de x menos 2. A. Hallar dominio y recorrido de f. Y B. Demostrar que f es inyectiva. Bueno, primero encontremos el dominio de f. Para eso nos debemos acordar de la definición de dominio de una función. Entonces, el dominio de una función f viene dada por los x en R, tales que la imagen de esos valores de x bajo la función, es decir, tales que f de x sea un número real. Esta es la definición de dominio de una función. Ahora, en nuestro caso, la fórmula de f de x la conocemos. Por lo tanto, la reemplazamos aquí y anotamos, en vez de f de x, raíz de x menos 2. Y necesitamos que esa expresión pertenezca al conjunto de los números reales. Bueno, recordar que para que esta raíz cuadrada sea un número real, le debemos pedir a la cantidad subradical que tome valores mayores o iguales a 0. En caso contrario, nos quedaría la raíz cuadrada de un número negativo, lo que no es un número real. Por lo tanto, debo exigir que x menos 2 sea mayor o igual que 0. Al resolver esa inecuación lineal, obtenemos que el dominio de f está constituido por los x en R, tales que x es mayor o igual que 2. Finalmente, el dominio de la función f está formado por los x reales que cumplen esta condición. Y eso yo lo puedo reescribir como el intervalo cerrado en 2, abierto en infinito. Y aquí tenemos el conjunto dominio de la función f. Para el recorrido, partimos desde la definición. Recorrido de f es un conjunto que está formado por los valores que puede tomar la variable dependiente y, para los cuales existe una preimagen que debe estar en el dominio de la función, tal que f de x es igual a y o que y sea igual a f de x. En el fondo lo que estamos haciendo al buscar el recorrido de la función es encontrar los valores que puede admitir o alcanzar la variable dependiente y. Ahora, el dominio de f lo conocemos, está ahí, y la fórmula de f de x también la conocemos. Por lo tanto, debemos reemplazar esos datos y vamos a obtener que el recorrido de f está constituido por los i en R, para los cuales existe un x en el dominio de f, que corresponde al conjunto 2, infinito, tal que y es igual a f de x, donde f de x está dada por la expresión raíz cuadrada de x menos 2. Bueno, ahora lo que debemos hacer es considerar la expresión y igual raíz cuadrada de x menos 2 y despejar x para luego observar las restricciones que le debemos asignar a la variable y. Y para eso anotamos lo siguiente. Si y es igual a la raíz de x menos 2,
Entonces, al elevar al cuadrado esta ecuación, obtenemos que y al cuadrado es igual al cuadrado de la raíz cuadrada de x menos 2. Ahora, recordar en este paso que cuando una raíz cuadrada se eleva al cuadrado, se obtiene como resultado el valor absoluto de la cantidad subradical, es decir, valor absoluto de x menos 2. Sin embargo, dado que x pertenece al intervalo 2, infinito, esta expresión va a ser siempre positiva y en consecuencia podemos eliminar el valor absoluto sin necesidad de anteponer un signo menos, obteniendo que y al cuadrado es igual a x menos 2. Así, despejando la variable x, se obtiene que x es igual a y al cuadrado más 2. Ahora es momento de preguntarnos si es que existe alguna restricción para la variable y. Al mirar esta expresión nos damos cuenta que no tenemos ninguna restricción respecto a y. Sin embargo, si recordamos cómo está definido y es igual a una raíz cuadrada. Por lo tanto, el signo de y siempre tiene que ser mayor o igual que 0. En consecuencia, el recorrido de la función f está dado por. De esta relación obtenemos que los y que busco pertenecen al conjunto de los reales, y aquí no tenemos restricciones, pero dado que y se define como una raíz cuadrada, le debo exigir a y que sea mayor o igual que 0. Por lo tanto, el recorrido de f está constituido por el conjunto cerrado en 0, infinito. Letra B. Debemos demostrar que la función cuya fórmula es f de x igual raíz cuadrada de x menos 2 es inyectiva. Recordemos la definición de inyectividad de una función antes de realizar el ejercicio. Recuerdo, una función f se dice inyectiva si y solo si ocurre que para todo par de elementos a, b en el dominio de f, tales que la imagen de A es igual a la imagen de B, se tiene que A necesariamente tiene que ser igual a B. Es decir,
Mi función va a ser inyectiva siempre y cuando para todo par de elementos en el dominio, tales que estos elementos tengan igual imagen, entonces esta igualdad va a implicar que las preimágenes sean iguales. Si yo soy capaz de llegar de esta igualdad a esta igualdad, entonces la función va a ser inyectiva, siempre y cuando que A y B sean elementos cualesquiera del dominio de la función. Entonces, en nuestro ejercicio debemos tomar dos elementos en el dominio de f, sean A, B, elementos pertenecientes al dominio de f, que recordar estaba dado por el intervalo 2, infinito. Los dos elementos que yo considere deben ser tales que sus imágenes sean iguales. F de A igual a F de B. Y ahora lo que debemos hacer es demostrar que si las imágenes son iguales, entonces las preimágenes también deben ser iguales. Por lo tanto, aquí voy a anotar PD por demostrar que A es igual a P. Si esto ocurre, entonces habremos demostrado que la función f es inyectiva. Demostración. Entonces tenemos que f de A es igual a f de B. Aquí hay que recordar que A y B son elementos en el dominio de la función, con AB perteneciente al intervalo 2, infinito. Entonces, f de A viene dada por la raíz cuadrada de A menos 2. Mientras que f de B viene dada por la raíz cuadrada de B menos 2. Bueno, lo que corresponde hacer en este paso es elevar toda la ecuación al cuadrado. Entonces, vamos a obtener lo siguiente. Raíz de A menos 2 elevado al cuadrado igual a la raíz de B menos 2 elevado al cuadrado. Recordar que para cancelar la raíz con los cuadrados, lo que se debe hacer es anotar valor absoluto de la cantidad subradical. Y en este paso, cuando recordamos que el dominio de la función es el intervalo 2, infinito. Y eso quiere decir que el signo de A menos 2 y el signo de B menos 2 va a ser siempre positivo. Y en consecuencia, podemos no anotar los valores absolutos y llegamos a que A menos 2 es igual a B menos 2. Ahora, si sumo 2 a ambos lados de la ecuación, entonces obtenemos que A es igual con B. Por lo tanto, f es una función inyectiva. Dado que partimos diciendo que A y B eran elementos del dominio tales que tenían igual imagen y pudimos concluir que las preimágenes eran iguales. Por lo tanto, f es inyectiva.
Otra forma de estudiar la inyectividad de la función consiste en observar la gráfica de f y realizar líneas que sean paralelas al eje X. Si tales rectas interceptan a la gráfica en un solo punto, entonces la función f va a ser inyectiva. En este caso la función es raíz cuadrada de x menos 2. Eso significa que mi función va a partir desde el 2. Es una función raíz cuadrada, por lo tanto es creciente y tiene esa estructura. Este es el eje X, este es el eje Y y esto es la función y igual raíz cuadrada de x menos 2. Ahora, observar que si yo trazo líneas que sean paralelas al eje X, estas rectas siempre interceptan a la gráfica de f en un solo punto. Por lo tanto, podemos concluir que la función f, definida como raíz de x menos 2, es inyectiva. Ahora, este método me va a servir siempre y cuando yo sepa cómo es la gráfica de la función que estoy estudiando. Si es que yo no conozco cuál es la gráfica, forzosamente tengo que utilizar la definición de inyectividad para poder probar que una función es inyectiva.